Amén. Ya estamos grabando. Tu hermano Félix Monegro, con Dios y con nosotros. Muchas gracias, amado consiervo Francisco Pascual. Oidores o hacedores. ¡Qué desafío! Hemos avanzado ya en nuestra serie consecutiva de estudios bíblicos, aquí en esta fascinante carta del apóstol Santiago, hasta el capítulo 1, versículo 22. Partiendo de ahí y hasta el verso 25 vamos a estar abordando nuestro tema de esta noche. De inmediato les presento en pantalla lo que es la lectura de hoy. Dice así Santiago 1, 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será llamado o será bienaventurado en lo que hace. El autor John Windle, en su libro Desafío a Servir, presenta una historia creada por él mismo para ilustrar lo que es la verdad de la obediencia. Y yo quisiera compartirla con ustedes. La historia que él fabricó fue la siguiente. Supongamos que usted trabaja para mí. De hecho, usted es mi ejecutivo asistente en una compañía que crece rápidamente. Yo soy el propietario y estoy interesado en que mi empresa se extienda hasta el extranjero. Para llevar esto a cabo, hago planes de viajar al extranjero y permanecer allí hasta establecer la nueva rama de la empresa. Hago todos los arreglos para llevar a mi familia conmigo a Europa durante 6 u 8 meses y lo dejo a usted encargado de la activa y la organización en los Estados Unidos de América. Yo le digo a usted que le escribiré regularmente y le daré indicaciones e instrucciones. Yo me voy y usted se queda. Pasan los meses, yo despacho una serie de cartas desde Europa y usted las recibe en la sede central de la compañía. Yo le explico a usted todas mis expectativas. ¿Qué pasa? Que finalmente regreso pronto, después de mi llegada. Voy en mi coche hasta la oficina, me quedo aturdido. La grama y la hierba han crecido mucho. Unas cuantas ventanas de la calle están rotas. Entro en la sala de la recepcionista y la veo que se está arreglando las uñas, masticando chicles y oyendo música. Miro alrededor y noto que las cestas de los papeles desbordan. La alfombra tiene apariencia de que hace semanas no la han limpiado. Y parece que nadie se preocupa por el hecho de que el propietario ha llegado. Pregunto, ¿dónde está el encargado? Y alguien que está en el apiñado salón social señala hacia lo profundo de dicho salón y grita. Creo que él está allí. Perturbado, me dirijo hacia ese lugar y choco con él cara a cara en el momento en que está terminando una partida de ajedrez con nuestro jefe de ventas. Le pido que entre a mi oficina, que temporalmente se ha convertido en sala de televisión para ver los melodramas de la tarde. ¿Qué es lo que pasa aquí, hombre?, dice el jefe. ¿Qué me quiere decir usted, Sharp? Bueno, dice el jefe, mira cómo está esto. ¿No ha recibido usted algunas de mis cartas? ¿Cartas? Ah, sí, las recibí todas. De hecho, Sharp, desde que usted se fue, hemos tenido estudios de cartas todos los viernes por la noche. Incluso hemos formado pequeños grupos con el personal para discutir las cosas que usted ha escrito en esas cartas que nos envió desde Europa. Algunas de esas cosas han sido realmente interesantes. Usted se sentirá realmente complacido al saber que unos pocos hemos aprendido hasta de memoria algunas de sus declaraciones y párrafos.
Hay uno o dos que han aprendido una carta entera. Hay buen material en esas cartas. Está bien, dice el jefe. Usted recibió mis cartas, las estudió, meditó en ellas, las discutió y hasta las aprendió de memoria, pero ¿qué hizo con respecto a ellas? ¿Qué hice? Ah, no hicimos nada con respecto a ellas. Termina la historia. He aquí, mis amados hermanos, una historia fabricada por este autor, pero una historia que a mi juicio tiene tanto de realidad cuando nosotros la vemos a la luz de lo que sucede continuamente cuando la gente se expone a la palabra de Dios. Dios ha enviado cartas desde el cielo para que sepamos cómo hacer las cosas en su compañía, cómo hacer las cosas en su casa, cómo debemos comportarnos como siervos. Y sin embargo, nosotros estudiamos esas cartas, memorizamos esas cartas y nos reunimos a discutir esas cartas. La pregunta es, ¿estamos poniendo por obra lo que hemos recibido a través de esas cartas? ¿Estamos obedeciendo lo que Él nos dice? ¿O no pasa de nuestros oídos para que de allí se comunique con nuestro corazón? La semana pasada quedó demostrado en nuestro estudio que la verdadera fe se manifiesta en la actitud que tenemos o que tengamos hacia la palabra de Dios. No es suficiente haber sido salvados por esa palabra en la conversión, sino que debe seguir operando en nosotros. Todo aquel que recibe la bendición de la conversión, bueno, se encuentra, como lo demostramos ya, se encuentra bajo la demanda de la obediencia a la palabra de Dios. Y el principio bíblico, hermanos, es claro. No es lo que una persona diga, sino cómo vive. Repito, el principio es claro y lo demostramos el pasado miércoles. No es lo que una persona diga, sino cómo vive. Y según lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, y voy a presentarle aquí de inmediato una de mis diapositivas, fíjense que se lo puse en letra incluso mayúscula. Según lo que estudiaremos hoy, no es como una persona oiga, sino cómo obedece lo que manifiesta lo que esa persona es. No es como una persona oiga, sino cómo obedece, que manifiesta lo que es. Así que, mis hermanos, y aquí les presento esta otra parte para que la meditemos bien. No es como una persona oiga, como ya dijimos, sino como obedece, pero también en ese sentido, la obediencia a la palabra de Dios es un requisito imprescindible, vital, básico para un buen testimonio cristiano. Eso es fundamental. La obediencia a la palabra de Dios, lo demostraremos hoy, es un requisito imprescindible, vital y básico para todo buen testimonio cristiano. Y nuestro texto habla directamente. Hermanos, yo no sé si a ustedes les está pasando esto, pero a mí me ha sucedido, exponiéndome a estos estudios de Santiago, yo me he dado cuenta que esta epístola tiene una particularidad que la hace ser muy especial. Porque es como si no se le olvidara ningún aspecto central a Santiago de lo que es la verdadera fe. Es increíble. Continuamente, él le está dando a uno en el mismo corazón del asunto. O sea, no se queda en las ramas, Santiago. Como que abarca muchos aspectos, quizá todos los aspectos de la fe cristiana. Y eso me llama la atención. Quizás, de pronto, mucha gente podría sentirse satisfecha con ir a la iglesia, ¿verdad? Y oír la palabra de Dios o ver alguna transmisión para aquellos hermanos en el extranjero, fuera de República Dominicana, que no tienen iglesia, como tenemos casos aquí en este mismo estudio, en este Zoom, de hermanos que no tienen una iglesia local, porque no hay iglesia sana en su región, pero se exponen a las transmisiones
de, por ejemplo, emisoras de sana doctrina como Radio Eternidad o ministerios como el de Iglesia Bíblica o el de la Iglesia Bautista Internacional. Pero quizás mucha gente podrían sentirse satisfechos con asistir a una iglesia o escuchar la palabra de Dios o tener la escritura y leerla. Pero, ojo, Santiago nos dice, eso no es suficiente. Se necesita algo más. En los versículos 22 al 25 que leímos y que vamos a estudiar hoy, tenemos algo sumamente sencillo y fácil de aprender. ¿Qué tenemos aquí en nuestro texto? Dos cosas, y aquí se lo estoy presentando en pantalla. Tenemos un mandato, versículo 22, y tenemos una ilustración. Eso es todo lo que veremos hoy. Un mandato y una ilustración. El mandato lo veremos ahí en sed hacedores de la palabra. Ese es el mandato. Y la ilustración la veremos en los versículos 23 al 25, pero permítame detallarle lo siguiente en ese contexto. Nosotros vamos a ver primero el mandato. Bien, el mandato. Pregunta, ¿cuál es el mandato? Observen mi pantalla. Vamos a ver primero el mandato. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debo decir, mis hermanos, que ese es el corazón del pasaje, sed hacedores de la palabra. Porque el resto ya de los versículos 23 al 25, lo que hace Santiago en el resto ya de ese pasaje es mostrarnos el peligro de no hacer eso. Y vamos a ver que él nos ofrece una ilustración ¿para qué? Para que nosotros entendamos bien lo que él nos quiere decir. O sea, no basta recibir la palabra, también debemos obedecerla. Sed hacedores de la palabra. Voy a explicar algo aquí en cuanto al verbo sed que aparece en el mandato. Esta palabra del griego hinomai significa llegar a ser o venir a ser algo. Eso es lo que significa aquí el verbo ser o ser. Pero lo que está diciendo Santiago es que nosotros no debemos conformarnos con hacer algo una sola vez. Esa es la idea. O sea, él quiere que lleguemos a hacer algo. No que hagamos. Miren, hermano, no es por practicarla continuamente, no es lo mismo. Por ejemplo, una cosa es pelear en una batalla y otra ser un soldado. Una cosa es hacer un pan y otra muy diferente es ser panadero. Una cosa es enseñar algo un día y otra muy distinta es ser un maestro. Son cosas muy diferentes. Lo primero es algo casual, lo que usted puede hacer un día. Ahora, lo segundo es lo que nos caracteriza. Santiago quiere que sus oyentes se caractericen por ser hacedores, no que hagan las cosas una sola vez, sino que se caractericen por hacerlo. Voy a citar aquí y se lo voy a presentar en pantalla. Dice lo siguiente, y pueden ir leyendo en su mente conmigo ese párrafo, esta porción de lo que dice este autor, muy atinado para este estudio. Él dice, ser hacedores tiene fuerza propia y comunica una idea muy distinta al simple hacer. La expresión transmite la idea de ocupación habitual. Habla de constancia y perseverancia en el camino de la obediencia activa hacia Dios. Presenta a los verdaderos cristianos como aquellos que hacen del ser practicantes de la palabra de Dios su principal ocupación en sus vidas. Sigue diciendo, la obediencia piadosa ha venido a ser tan importante que afecta, penetra e invade cada esfera de vida.
Así como decimos que una persona es doctor, maestro o carpintero, resaltando la labor que realiza en la vida, así, hablando de carácter, el cristiano debe ser el tipo de persona del que sea natural decir, ese es un hacedor de la palabra de Dios. Termina la cita. Douglas Macmillan, excelente propuesta. Ahora, hermano, ¿puede la gente decir de ti que es habitual en ti ser un hacedor de la palabra? Tremenda pregunta. ¿Qué impacto tiene en ti lo que escuchas o lo que lees de la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene eso en ti, en tu vida, mi hermano? ¿Hay resultados que pueden ser medidos? No, yo sé que nadie puede leer tu corazón, pero por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. ¿Ok? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tú haces con lo que oyes acerca de cómo ser un buen cristiano, cómo ser un creyente fiel que cumple con su rol en la iglesia, un creyente que cumple con sus deberes como esposo, como esposa, como padre, como hijo? ¿Qué tú haces con esa información que tú sabes que la palabra de Dios te demanda? Esa es la pregunta. El punto es, mis amados hermanos, poner por obra lo que la Escritura nos ordena hacer y llevarlo a cabo. Ese es el punto aquí. Es más, ni siquiera es suficiente tener una reacción emocional a la palabra y asentir en una predicación, como mucha gente que asiente en un sermón y dice amén. Gracias, Señor. Eso no es suficiente. El problema que Santiago nos plantea en el texto es el problema de ser solamente ¿qué? Oidores. Oír es importante, por supuesto que sí. De hecho, la semana pasada estudiamos la importancia de tener una actitud correcta al escuchar la palabra de Dios y dijimos que debemos recibirla con toda solicitud y con un espíritu enseñable. Pero, mis hermanos, eso no es suficiente. Oír la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Ay, Dios me habló esta noche. Ay, Dios me habló este domingo con esa predicación que dio mi pastor. Sí, pero ¿qué hiciste con lo que Dios te dijo? Esa es la pregunta. No es simplemente recibir el impacto de la palabra, sino lo que esa palabra se va a significar en tu día a día. Así que, hermanos, estamos hablando aquí de algo complejo, en cierto modo. Oír la palabra de Dios no es un fin en sí mismo. Entonces es interesante y me llamó la atención que en el hebreo del Antiguo Testamento la palabra oír es sinónimo de obedecer. La palabra oír en el hebreo es sinónimo de obedecer, hermanos. Hay personas que, por ejemplo, para ilustrarlo, ¿no? Ustedes quizás conocen de personas que participan de ciertas clases solo como oyentes. Y cuando yo estudié, siendo más joven, recuerdo que habían estudiantes libres. Ok, esas personas van a ciertas clases solo como oyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, que escuchan las clases, pero no tienen compromiso de cumplir con las asignaciones de los exámenes. Ellos no tienen que ver ni con exámenes, ni con asignaciones. Ellos son estudiantes libres. Ellos van solamente al aula para oír. ¿Y eso se le permite? Bueno, eso es precisamente lo que Santiago no quiere que hagamos con las escrituras. No, hermanos. Ahora imagínese una iglesia compuesta de oyentes solamente. Usted se puede imaginar tal cosa. Una iglesia compuesta de oyentes únicamente. Nada más. Hermano, yo creo que eso sería un desastre. Una iglesia compuesta solamente de personas que van a consumir y punto. A oír. Son oyentes, somos oyentes aquí, sin compromiso. Ese es un caos de iglesia. Solamente oírla no beneficia a nadie. Y no solo no beneficia, hermano, sino que revela un mal mayor en el corazón. Eso es lo peor. Hay que ir un paso más allá. Porque Santiago espera de los creyentes que tengamos una buena disposición al escuchar para de esta manera, claro que sí, hacer nuevos compromisos de obediencia delante de Dios, porque hacerlo de otro modo, hermano, es una contradicción.
Es una contradicción. ¿Para qué escuchar sermones si no tenemos disposición de obedecer? ¿Para qué? Por eso, la gran pregunta del Señor en Lucas 6:46, véanla en pantalla. ¿Cuál fue la gran pregunta de Jesucristo en Lucas 6:46? Dice, ¿por qué me llamáis? Fíjense, ¿por qué me llamáis con la boca? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Para qué decir que somos seguidores del Señor si no vamos a someternos a su señorío? ¿Para qué? Pero en ese mismo pasaje, vean, continúa diciendo Lucas, allí recogiendo las palabras de Cristo, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Verso 48, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Más, aquí viene la comparación, el contraste, verso 49, más el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu. ¿Y qué pasó? Luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Pregunta, ¿qué nos enseña este pasaje? Hermanos, que querer vivir una religión sin obediencia es tan insensato como construir una casa sin fundamento, sin zapata. Es un llamado al desastre, y aquí se lo ilustro, un llamado al desastre, hermano. Mire, la gente que viven ahí, que residen ahí en esa casa que yo le estoy presentando, corren peligro, un serio peligro. Miren cómo ya hay tierra que se ha derrumbado ahí. Hermanos, vamos a extrapolar esto a lo espiritual. Enseña Jesús en el texto que leímos de Lucas, querer vivir una religión sin obediencia es tan necio, tan estúpido, tan insensato como construir una casa sin fundamento como la que tenemos en esa ilustración. Es una barbaridad. De hecho, más adelante Santiago nos va a ilustrar el punto cuando lleguemos a los versículos 26 y 27, donde nos habla de la religión del que habla y habla y habla y no hace. Dice que la religión del tal es vana en Santiago 1:26. Obtener conocimiento bíblico que no vaya acompañado de obediencia, mis hermanos, es más un motivo de juicio que de bendición. Créanmelo. Eso es más un motivo de juicio que de bendición. ¿Por qué? Porque el recibir información sin hacer caso de ella, en un sentido práctico, es como añadir más peso a nuestra condenación. Eso es peligroso. ¿Qué dijo Jesús? Se lo presento. Quito la casa y le pongo lo que dijo Jesús. Si sabéis estas cosas, qué bueno. Mira, yo tengo un conocimiento de la Escritura. Yo estoy aprendiendo con esos estudios de Santiago que el pastor Félix Monegro está impartiendo los miércoles. Y lo sé. He aprendido muchas cosas. Te felicito, hermano. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Noten, hermanos, no es bienaventurado el que las sabe simplemente, sino el que las hace. El que las hace. No el que las sabe, no el que las conoce, no el que la estudia, no el que se expone a ella, el que las hace. El que hace eso, fantástico, pero las hace. Me gusta este versículo también de Lucas 11:28, véanlo ahí. Jesús dice en Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, qué bueno, y la guardan. Más claro ni el agua, como decimos aquí en Dominicana. Ahora, mis hermanos, déjenme hacer una aclaración para no deprimir a nadie en esta noche. Miren, sabemos que la obediencia de un verdadero creyente no es perfecta.
Eso hay que decirlo. Pero aun cuando eso es así, mis hermanos, el deseo íntimo del corazón de ese creyente es conformarse cada vez más a la voluntad del Señor que lo compró a tan alto precio. Cuando ese verdadero creyente percibe tanta indisposición, porque la hay en su carne para obedecer, cuando él percibe tanta indisposición de su carne que se resiste, hermano, ese creyente lucha contra su pecado, lo reconoce, se arrepiente, se aparta y hace un esfuerzo consciente en obedecer hasta lograrlo con la ayuda del Espíritu de Dios, en total dependencia del Señor. Sí, no es perfecta la obediencia de un creyente, pero ese creyente lucha por conformarse más y más a la voluntad de su Señor a través de su palabra. Y en dependencia del Espíritu Santo, el verdadero creyente se dispone a obedecer la palabra, hermanos. Aunque eso implique una lucha a brazo partido contra su pecado. Ese es un creyente. Se está esforzando, esforzaos a entrar. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, son expresiones. Haced morir lo terrenal, como veíamos cuando hablamos de la tentación en 1.13 de Santiago. Pregunta, ¿cuál es tu caso? ¿Ves las semanas y los meses pasar sin hacer nuevos compromisos de obediencia a la luz de las cosas que escuchas, mi hermano, mi hermana? Años haciendo profesión de fe sin cambios y ajustes necesarios aquí y allá. Bueno, si es así, hay un peligro del que Santiago nos advierte. Y aquí paso a mi otra diapositiva. ¿Cuál es el peligro, Santiago, del que tú nos adviertes? Dice Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. He ahí el peligro, hermanos, el autoengaño. Este texto nos presenta el peligro que acompaña el acostumbrarnos a oír y no hacer. Eso es peligroso. El peligro del engaño personal o autoengaño, engaño de sí mismo. La Biblia presenta esa terrible realidad del autoengaño, no solamente aquí en Santiago, lo vamos a ver también en otros pasajes donde nos habla claramente de que ese autoengaño implica varias cosas. Implica, por un lado, que es engaño y por otro lado, que es un engaño personal. Es decir, uno mismo lo hace. Hermano, eso es terrible. El autoengaño. Autoengaño. Engaño de sí mismo. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando hablamos de engaño de sí mismo, es creernos algo que no es conforme a la realidad. Esa es la idea del autoengaño en la Biblia. El creer algo que va paralelo a la verdad, pero que no es verdad. O sea, la palabra para engaño en griego es la palabra paralogizomai. Y significa un razonamiento que corre paralelo a lo verdadero. ¿Ok? Esa es la palabra para autoengaño en la Biblia, en griego, paralogizomai. Significa un razonamiento que corre paralelo a lo verdadero, o sea, que va lado a lado con la verdad, pero que no es verdad. Por eso es un engaño. Por eso es un engaño. Y cuando se usa esta palabra en relación, por ejemplo, a las matemáticas, eso significa hacer un mal cálculo, o sea, llegar a una respuesta incorrecta. O sea, en algún lugar calculamos mal, no sumamos bien, no multiplicamos bien, el resultado no da. Eso es autoengaño. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. El resultado no da cuando una persona oye y oye y oye, pero no practica lo que oye y llega a una conclusión de sí misma que no es correcta. Eso se llama autoengaño. Y de eso nos está advirtiendo Santiago en esta noche, engañándoos a vosotros mismos. Por eso la Biblia enseña que muchos están engañados con respecto a su fe. Y continuarán engañados hasta el día del juicio. ¿Y saben lo que es peor de todo esto, mis amados hermanos?
Lo peor de todo esto es que esas personas se darán cuenta demasiado tarde de su error. No es que solamente están engañados, sino que continuarán engañados y que se darán cuenta cuando sea demasiado tarde de su error. Miren lo que dice la Biblia. No lo digo yo, es Jesús que lo dice. Lean conmigo aquí en Mateo 7:21, un texto conocidísimo. Para mí, las palabras más terribles que Jesús dijo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que oye y sabe, no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene lo terrible. Muchos, cuando Jesús dice mucho, es que son muchos, hermano. Él no exagera, no hiperboliza. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, en ese contexto, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, imprudente, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, aquí se nos está advirtiendo de un gran peligro, un tremendo peligro. Miren lo que dice aquí en Santiago 1:26 también, la misma idea. Si alguno se cree religioso, y ahí llegaremos después, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Gálatas capítulo 6, versículo 3, véanlo en pantalla. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahí está, el autoengaño. Miren, hermanos, ser engañados con respecto a alguna tontería, eso no es ningún problema. Por ejemplo, los grandes magos, ilusionistas, ¿no? Ellos nos engañan a todos, es verdad. Pero, ¿y qué? O sea, ¿qué importa que el mago me engañe porque yo no entienda cómo es que pasan el serrucho sin cortar a la gente? Eso no me afecta a mí. Ahora, estar engañado con respecto a los asuntos del alma, estar engañados con respecto a la vida eterna y a la salvación del alma, hermanos, eso sí que es algo serio y horroroso. Terrible es eso. Terrible. Creemos que estamos bien, sin estar bien con Dios, es terrible. Hacer un mal cálculo en eso tiene implicaciones muy serias, mis hermanos. No podemos equivocarnos en eso. Una cosa es engañar a otro y otra muy diferente es engañarnos a nosotros mismos. El texto habla de engañarnos a nosotros mismos. O sea, es la persona que cree ser lo que no es. La persona que cree ser algo que no es. Y todo esto, nos va a decir Santiago a continuación, todo esto, ¿por qué, Santiago? Por no ser un hacedor de la palabra. Todo esto por ser un simple oidor y no hacedor de la palabra. He ahí el problema, mis hermanos. En segundo lugar, ahora Santiago nos da una ilustración bien interesante, así es que voy a cambiar de diapositiva. ¿Dónde está la ilustración? La ilustración está en los versículos 23 al 25. Dice Santiago: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me gusta porque para dar a entender su punto, Santiago utiliza una ilustración bien sencilla. La figura
de un espejo. Véanlo ahí. ¿Cuántos no conocemos lo que es un espejo? Hasta un niño. Y nos hemos mirado en espejo, ¿verdad? Esta ilustración es bien sencilla para él darnos a entender mejor lo que él quiere decir. Y lo van a entender mucho mejor, hermanos. Pero exponerse a la palabra de Dios es como verse en un espejo. El espejo nos dice lo que hay cuando nos vemos en él. O sea, el espejo no lisonjea, el espejo no miente. Ese cuento de hada, de espejito, espejito, le dice la bruja en el cuento de hada, ¿quién es la más bonita del reino? Y el espejito le dice, tú, bruja. O sea, no, eso no existe. El espejo no miente, hermanos. El espejo es muy sincero. Y exponernos a la palabra de Dios es como vernos en un espejo. El espejo nos dice lo que hay cuando nos vemos en él. Bueno, la palabra de Dios es clara y nos dice lo que hay. El verso 23 habla del hombre que considera en un espejo su rostro natural. La traducción en el griego es su rostro de nacimiento. Esa es la idea. Y es interesante que el texto usa la palabra considerar. Yo quiero, hermano, que ustedes guarden bien en sus mentes esa palabra, considerar. Dice que él considera su rostro. O sea, no simplemente que mira su rostro. ¿Se dieron cuenta que no dice que él mira? No, él considera su rostro. ¿Qué significa esto? Bueno, que no está hablando de un mirar casual, sino de una consideración. Está hablando de fijar la vista para percibir bien y poder diferenciar una cosa de otra. Esa es la idea. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que se trata de una consideración pasajera, hermanos. Es la persona que solamente oye, pero no hace. Es un oidor. Su problema es que no es un hacedor. ¿Cuál es el problema de esta persona? Que no vio. No. El problema de esa persona no es que no vio. El problema es que olvida lo que vio. Ese es el problema de esa persona. Y me gusta cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Este versículo 24 dice la Biblia de las Américas, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Así dice la versión de las Américas, mucho más claro todavía. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. O sea, aquí estamos hablando del tipo de persona que va a la iglesia, escucha el sermón y cuando sale por la puerta, el sermón es ya cosa del pasado. Ya el sermón es cosa del pasado ya. O sea, no produce ningún cambio en su vida por lo que oyó. No hay cambio. Se olvida inmediatamente de lo que escuchó. Es más, el lunes podemos preguntarle y es como si hubieran pasado meses. Oiga eso. Escuchó el sermón ayer domingo, hoy el lunes, un suponer. Y es como si pasaron meses ya. ¿Y de qué trató la palabra? Espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. Hermanos, lo que la ilustración nos está mostrando aquí es la inutilidad del espejo. ¿Para qué usted tiene un espejo? ¿Cuál es la inutilidad de un espejo? Bueno, de nada le sirve tener un espejo porque ve el mensaje del espejo, pero no hace nada al respecto. O sea, es como que la palabra de Dios es como un espejo, como ya dijimos. Y si no prestamos atención al espejo, ¿de quién es el daño? ¿Del espejo? No, de nosotros es el problema. El daño es de nosotros. Entonces, lo mismo sucede en relación con la palabra y con el creyente. Exponernos a la palabra de Dios y no cumplirla no perjudica las escrituras, nos perjudica a nosotros, hermanos. ¿Cómo es que nos beneficia un espejo? Cuando vemos algo y lo resolvemos en el momento. Si no arreglas el problema en el momento, óyeme, tú vas a salir a la calle con tu problema a la vista de todo el mundo. Todo el mundo lo va a notar. No le hiciste caso al mensaje del espejo. El espejo te dijo que estaba desaliñado. ¿Y cómo no tomaste inmediatamente un cepillo y un peine y te arreglaste? No, saliste así y vas a salir perjudicado a la vista de todo el mundo, que va a notar el defecto en ti.
Hermanos, lo mismo puede hacer la palabra de Dios con nosotros cuando en nosotros hay un problema sin resolver. Aunque nos exponemos a un mensaje tan claro, no lo hacemos, no le hacemos caso a ese mensaje. A mí me gusta ilustrar esto con el nudo de una corbata. Nosotros los hombres que usamos corbata, ¿verdad? Sobre todo los pastores que nos gusta a veces ponernos nuestra corbata los domingos, pero no es lo mismo hacerse el nudo de la corbata delante del espejo que hacerlo sin el espejo, no es lo mismo. Yo me pongo ante un espejo a hacerme mi corbata. Porque es que vemos mejor lo que estamos haciendo y corregimos cualquier problema. Ah, mira que está torcido el nudo. Bueno, yo veo que está torcido y lo arreglo. Excelente. Ya yo veo mejor lo que estoy haciendo ante el espejo. Así que lo primero que ese espejo nos muestra es lo que no anda bien. Es lo que no anda bien. No nos vemos en el espejo para arreglar el problema 3 horas más tarde. ¿Quién lo hace eso? Yo no lo hago. Yo no me veo en un espejo y a las 3, 4 horas después que lo arreglo. No. Lo resolvemos inmediatamente. Exponernos a la palabra, hermano, es similar. Nuestro compromiso de obedecer debe ser inmediato. O sea, a la primera oportunidad, nosotros debemos ponerla en práctica. Debemos hacer algo. El que cree algo hace algo. Debemos hacer nuevos compromisos mientras escuchamos y reflexionar luego de escuchar. ¿Qué voy a hacer yo ahora con este sermón? Con esta información que Dios me ha enviado a través de mi pastor. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el que es solamente oidor es aquel que va al espejo de la palabra de Dios. Esta le muestra su pecado, le muestra sus defectos, sus errores y le demanda que haga algo al respecto. Pero se distrae, va de regreso al mundo, se olvida de lo que vio, no resuelve sus problemas. ¿Para qué te sirvió el espejo? ¿Para qué? ¿Y cuándo es que se puede decir de un creyente, Pastor Monegro, que ha reaccionado adecuadamente a la palabra de Dios? ¿Cómo deberíamos salir nosotros de la iglesia cada vez que escuchamos la palabra predicada? ¿O cómo deberíamos salir de este estudio bíblico? Bueno, hermano, debemos salir habiendo reflexionado y habiendo evaluado nuestra vida a la luz de eso que Dios nos dice. Punto. La idea es oír con cuidado, obedecer inmediatamente. Oír con cuidado, obedecer inmediatamente y poner en marcha un plan de acción. Ese es el punto. Noten el contraste que hace Santiago en el versículo 25. Aquí estoy cambiando la diapositiva. Dice Santiago, aquí hay un contraste. Dice más. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado, dichoso en lo que hace. Fíjense, hermanos, fíjense aquí, este individuo que también se mira en el espejo, no olvida lo que vio como aquel otro. No, ese no se olvida. Él mira atentamente. Otra palabra distinta a la que vimos en el versículo 23, considerar. Esta expresión, mirar atentamente, significa inclinarse para mirar. O sea, es estar en el asunto, totalmente interesado. Esa es la idea. Es el que se acerca más y más al espejo para verlo mejor todavía. Es más, no hay un espejo con aumento para verlo mejor el defecto. No importa lo que eso implique. Dios quiere, el alfarero lo que quiere es corregirme. Y yo necesito áreas en mi vida que deben ser arregladas y corregidas. No importa. Búscame un espejo con un aumento para ver la falta más grande todavía y poner un plan de acción para resolver ese problema que tengo, esa debilidad. Hermano, ese creyente está dispuesto a pegarse para verse mejor en ese espejo, aunque eso magnifique sus defectos. Es el creyente que va a la iglesia orando a Dios. Señor, muéstrame lo que necesito ver. Con un sincero deseo, ese creyente va y le pide, le clama al Señor que le hable, que trate con su vida. Señor, revela el estado de mi corazón.
Muéstrame el sucio, los chivos, al afeitarme, todo, muéstramelo, Señor. Ese creyente es un creyente sincero. Pregunta, hermano, ¿oyes tú la palabra de Dios con esa actitud de clamor al cielo? Noten ahora en la pantalla lo que les presento, la perfecta ley. Santiago habla aquí de la perfecta ley. Dice más, el que oye atentamente, mira atentamente la perfecta ley, y dice la ley de la libertad, y persevera en ella. Él le llama aquí, fíjense cómo describe Santiago la palabra de Dios en este pasaje, en esta parte del texto, como la perfecta ley, la de la libertad. ¿Es ley? Sí. ¿Es la voz autoritativa de Dios? Sí. ¿Es el código obligatorio de conducta que Dios nos dejó? Por supuesto, pero es al mismo tiempo una ley que nos libera, mis hermanos. Obedecer la palabra de Dios es libertad, no esclavitud. ¿Por qué los incrédulos no obedecen la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque son esclavos de sus pasiones, andan conforme a sus propias pasiones y deseos de esclavitud. Hermano, hacer lo que uno quiera no es libertad, es esclavitud. Cuando la gente dice, no, nadie se meta con mi vida, yo hago lo que yo crea y cuando yo quiera, es un esclavo de sus propias pasiones. Usted no es libre. Somos libres, pero no de Dios. No crean que estar libre de reglas de conducta, como algunos creen por ahí, es libertad. Todo lo contrario, el que hace lo que quiere es un esclavo de sus propias pasiones y deseos. Vivir para la gloria de Dios implica conformarse a la revelación que nos ha dejado Él en su palabra. La ley de la libertad es la que nos libera de desperdiciar nuestras vidas, hermanos, aquí y ahora. Es una ley que libera. ¿Y qué tipo de apego debe el creyente tener a esa ley? Bueno, fíjense que él dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Me gusta eso, hermanos. No se olvida del asunto. O sea, espiritualmente hablando, es el que le da seguimiento a la labor de las escrituras en su vida. No se olvida de lo que escuchó, de lo que aprendió, de lo que Dios le dijo. Lo que quiere es asimilar la voluntad de Dios para su vida, mostrarla en su vida. Dice que persevere en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea, eso es tratar las escrituras con toda seriedad, hermanos. Hacer o no la voluntad de Dios es un asunto de vida o muerte. El texto termina con una bienaventuranza, me gusta. ¿Cómo termina el texto? Con una bienaventuranza para los que obedecen, los que practican la palabra de Dios como hábito de vida. Dice el texto, el que es hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí, hermano, tengo que mostrar un par de versículos en la Biblia. La bienaventuranza de la obediencia. Dice, él será bienaventurado en lo que hace. Dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, Dios hablando a su pueblo Israel. Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, alargados. Verso 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Qué más? Josué 1:8, véanlo en pantalla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, no solo para que leas y estudies y escuches, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Salmo 1:1, ustedes lo conocen, ahí está en pantalla. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. ¿Cómo será ese varón, esa hermana, esa mujer? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Salmo 19, hermosísimo. Tu siervo es además amonestado con ellos, con tus mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. Y Salmo 119, finalmente, versículo 2, bienaventurados los que guardan tus testimonios, que es lo mismo que decir la palabra de Dios, y con todo el corazón te buscan. Bueno, Lucas 11:28, aquí lo tengo. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud se le acercó diciendo, wow, dichoso, feliz, feliz el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, no, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Termino con esta pregunta, hermano. ¿No quieres tú esta bendición? Entonces, si tú quieres esta bendición, debes ser un hacedor del mandato a ser hacedor de la palabra. Pregunta, ¿cuándo vas a comenzar? Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Dios, muchas gracias te doy en esta noche por esta hermosa oportunidad que me has concedido de, una vez más, poder exponer este estudio bíblico, Señor, a través de estos aparatos digitales. Gracias, Señor, por la tecnología, pues a través de ella podemos hablar de tu palabra y ser escuchados, Señor. Ahora, Dios, el compromiso que tú pones sobre nuestros hombros es grande. Gracias por eso, Señor. Y muchas gracias porque tu yugo es fácil y ligera es tu carga. Pero ayúdanos, Señor, a poder ser creyentes del libro, hacedores de la palabra, no simplemente teóricos o personas que se cargan el cerebro de información, sino personas que hacen algo con esa información. Padre, gracias. Yo espero que a todo aquel que este estudio haya llegado, le sea de edificación y de bendición, aún aquellos que estarán al alcance de este video, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, perdona nuestra dejadez. Perdona las veces que no hemos tomado en serio tu palabra, Señor, y ayúdanos a mirarnos atentamente en ese espejo, sin olvidarnos de lo que tú nos has revelado. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.